nosotros estamos en los estudios de Llegavisión con el ministro de Justicia, con quien vamos a conversar respecto a algunos temas que atañen a la coyuntura. Y se ha conocido en las últimas horas que se ha dejado finalmente en libertad a una ciudadana brasileña que fue encarcelada en una carceleta de Rurrenabaque hace un año atrás. Fue abusada sexualmente según la denuncia y las investigaciones. El Ministerio de Justicia, doctor Arce, ha llevado adelante una serie de trámites logrando finalmente se anulen obrados teniendo en cuenta que no se habría cumplido el debido proceso. Bienvenido a Llegavisión, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Junior, un cordial saludo a la audiencia de Llegavisión en todo el país. Un gusto como siempre estar nuevamente aquí en esta casa amiga. Evidentemente es lamentable que una vez más nos hayamos dado cuenta de terribles situaciones, de gente posiblemente inocente, posiblemente que no debería estar privada de libertad, y nos demos cuenta por este tipo de hechos. Ya está el caso del doctor Yeri Fernández, que hubo una revelación a través de una confesión, una grabación que se le hizo a la juez pública en estado de ebriedad. Y bueno, en este caso nos hemos dado cuenta de una serie de irregularidades, una serie de indicios negativos a través de la denuncia de violación que presentó la ciudadana brasileña en contra de policías que sistemáticamente, continuamente y masivamente habían abusado de ella. Después de que se dio este hecho y después de que en un acto, un error procesal seguramente inadmisible, el juez cautelar dispuso que los policías sean recluidos en la misma carceleta. 8 de los 9 que fueron recluidos en una carceleta en la ciudad de Rurrenabaque. Nosotros hicimos el reclamo y destacamos a dos directores, al director de prevención de la tortura, el director de CEPRED, y a la directora de Defensa Pública, la doctora Vilma Blas, quienes han permanecido desde el día viernes de la semana pasada, desde el día sábado, la madrugada del sábado, en el Beni, han estado en Rurrenabaque, han estado en Trinidad. Y bueno, finalmente se logró identificar una serie de irregularidades en el proceso. La primera denuncia es una denuncia supuestamente por robo, pero es una situación poco clara donde incluso se ha abandonado la denuncia. Hay una situación no esclarecida donde posiblemente hay indicios de trata y tráfico que estamos investigando conjuntamente la Defensoría del Pueblo. Y después hay un proceso por evasión porque ella, obviamente, sintiéndose injustamente detenida, pretende huir y se la sanciona. No se da aviso consular y se la sanciona con una sentencia cuando no se le había dado ni siquiera un intérprete para que ella pueda conocer las acusaciones, porque ella habla portugués cerrado, no habla español. Se violaron sus derechos. Violaron varios procedimientos, se violó el debido proceso, no se actuó correctamente, lo que hemos podido advertir plenariamente, y ante esta situación presentamos ante el Ministerio Público y ante el juez de la causa una solicitud de nulidad de los procedimientos, que fue inmediatamente atendida por el Ministerio Público. Tomaron conciencia de lo que había ocurrido. Inmediatamente después se procede al solicitar al juez de la causa, que el juez de la causa libere este procedimiento, anule los obrados y se actuó en consecuencia. El día de ayer se dictó una resolución, la anunciamos por la cuenta de Twitter, y finalmente el día de hoy ha recobrado su libertad totalmente plena y restricta. Ella está siendo protegida por el Ministerio de Justicia, por los servicios que nosotros tenemos, para que ella esté en una casa de acogida, ella pueda desarrollar su vida normal y elegir si quiere quedarse en el país. Tengo entendido, por lo que me informó la viceministra, que ella pretendería quedarse en el país, o si quiere dejar el país también obviamente es su derecho. Una persona que en su juventud ha sido víctima de una serie de situaciones que van a ser investigadas. Nosotros no podemos acusar a nadie sin pruebas, sin que se lleve adelante, todas son situaciones presuntas, pero finalmente una persona que ha recobrado su libertad y ahora se encuentra bajo la protección del Estado. Ministro, ¿qué tiempo tuvo que pasar? Lo escuchaba usted y algo que no lo tenía yo como un dato, es decir, el juez envía a los 8 policías a la misma carceleta donde está esta ciudadana que fue vejada sexualmente por estos mismos 8 policías. ¿Qué va a pasar con esta autoridad? Ahí es donde se despierta la alarma y nosotros inmediatamente reprochamos. No sabemos si envía a los violadores a donde está la víctima. Donde está la víctima, una situación gravísima que merece por supuesto una investigación. Pero hay una cosa más. El día lunes se ha reunido la Comisión de los Resultados de la Cumbre, que está amparada por una ley, la ley 838, y ahí se ha tocado el tema de las cárceles. Hay 56 personas que están en 3 departamentos, en Beni, Santa Cruz y Potosí, están en recintos que no son regulares,
que están en carceletas que no están bajo el control del régimen penitenciario. Estaba el representante del ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, estaba José Luis Quiroga, el viceministro, y se ha establecido de que hay personas detenidas, más de 50 personas detenidas, que no están en los centros penitenciarios formales, sino que están en este tipo de carceletas, y una de ellas era la ciudadana brasileña, y justamente porque no hay condiciones, porque no hay seguridad, ha sido víctima presuntamente de vejaciones por más de 8 policías. Ante esta situación, ante todo esto, lo que finalmente corresponde y lo que se ha determinado el día lunes ha sido disponer, lo hemos hecho en un trabajo conjunto con el órgano judicial, el cierre, el retiro de estas instituciones, estas carceletas que se encuentran operando, reitero, totalmente al margen de lo que es el régimen penitenciario. Estas han de ser cerradas, y siendo cerradas, estas personas, estas más de 50 personas, han de ser traspasadas por un trabajo que ha de coordinar el órgano judicial, han de ser traspasadas a los recintos penitenciarios regulares. Es lo mínimo que se puede hacer en un caso que ha destapado una situación de posible peligro para más de 50 personas. El tema de fondo, si me permite, Junior, es el censo. Los días 3, 4 y 5 del mes de abril se va a llevar adelante un censo inédito en el país, que lo está trabajando el Ministerio de Justicia, conjuntamente el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Fiscalía General, el Poder Judicial y 7 instituciones más. Es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo colectivo para lograr evidenciar si existen más de estos casos, Junior. No podemos permitir que existan más de estos casos donde personas inocentes o personas con procedimientos irregulares, personas a las que se le han violado sus derechos, que no se les ha dado traductores cuando no hablan el idioma, que no se ha dado aviso a los sectores que debían darse, estén sufriendo una privación de libertad absolutamente indebida. Actualmente hay 50 casos. 56 casos de personas recluidas en estas carceletas que no están administradas bajo el régimen penitenciario y que van a ser cerradas, y estas personas van a ser trasladadas a los centros penitenciarios regulares. La de Rurrenabaque, que ya fue cerrada. La de Rurrenabaque ya prácticamente está siendo en proceso de cierre. Hay un trabajo judicial que se tiene que hacer, se está coordinando con el órgano judicial. Pero el censo, porque no quiere decir que en los recintos penitenciarios no hayan personas indebidamente detenidas. El censo, que es un censo diferente, con características humanas, con características sensibles, busca preguntar, identificar a las personas en su individualidad, conocer su caso a profundidad, y finalmente las instituciones del Estado, Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el mismo Ministerio Público, el órgano judicial, el Ministerio de Justicia, a través de todas esas instituciones, tomará cartas en el asunto, y ojalá este universo de casi 20.000, estamos sobre los 19.000 presos y presas, personas privadas de libertad, pueda bajar y podamos identificar esta terrible situación que se está evidenciando en el país, que le hemos evidenciado nosotros ya desde la gestión 2017, de personas que se encuentran recluidas siendo inocentes. Esta es una situación que no se puede permitir, que no se debe permitir, y este censo nos ha de permitir tener una fotografía clara, una fotografía cabal de qué es lo que pasa. Y sobre esto, con esto termino, sobre el tema penal, Junior, está ya en fase de aprobación final en la Cámara de Diputados la Ley de Abreviación Procesal Penal, que ha de traer una serie de innovaciones que nos ha de permitir descongestionar el sistema penal. Estamos aguardando que aproximadamente pasado medio año, después de una fase de implementación, podamos revolucionar la justicia penal desde el punto de vista procesal. Muchos elementos positivos que estaban en el Código del Sistema Penal desde el punto de vista procesal y que no fueron cuestionados por ningún sector, finalmente van a ser introducidos, y esperemos que hasta fin de año, ese es nuestro objetivo, es nuestro deseo, es por lo que estamos trabajando arduamente todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la Administración de Justicia. Esperemos que hasta fin de año tengamos un proceso penal renovado, no tengamos personas en las cárceles, tengamos una renovación de la justicia penal, que en última instancia es la cara de la justicia. Ahora, ministro, mucho le preocupa al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Se vulneraron los derechos, el debido proceso de esta ciudadana brasileña que estuvo casi un año detenida en una carceleta, pero no solamente hay una responsabilidad de los violadores, es decir, hay un fiscal en este caso, hay un juez en este caso, y no hemos conocido ningún proceso contra estas autoridades. ¿Se tendrá que quedar solamente la responsabilidad de los violadores, o la magistratura tendría que instaurar un proceso de investigación para tratar de establecer y determinar responsabilidades? Inmediatamente, cuando ocurre una de estas situaciones, tiene que haber una investigación. Lo primero es atender a la víctima, protegerla, si corresponde su libertad, como en el caso de la ciudadana brasileña, liberarla, como lo hemos hecho en 2 o 3 días, y después, por supuesto, tiene que haber una investigación por el régimen disciplinario del Ministerio Público, que
funciona muy bien, está funcionando muy bien a la cabeza del doctor Lanchipa, el fiscal general, y también del Consejo de la Magistratura. Hay que evidenciar qué es lo que ha ocurrido. O sea, hay que investigar a los jueces y a los fiscales. Hay que investigar a los jueces y a los fiscales que hayan participado en este caso, principalmente en el caso de la ciudadana brasileña, vinculados al primer tema. Una denuncia de robo que aparentemente era una situación de un dinero que tomó por una situación que la debían, posiblemente en una casa de citas, posiblemente con indicios de trata y tráfico. No puede quedar así. Y va a haber una investigación profunda. Y por supuesto, el proceso que se sigue contra los policías. Y hay que aclarar que no es un proceso contra la policía, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho sobre la institucionalidad de la policía. La policía es una institución sana, es una institución noble. Y así como hay buenos abogados, hay malos abogados, hay buenos jueces, hay malos jueces, hay buenos policías y hay malos policías, y no por algunos malos policías se va a manchar la imagen de una institución que es fundamental en democracia, que es fundamental para la vida de la institucionalidad del Estado, para la vida de los ciudadanos. Este caso, encapsulado en estas personas, obviamente sin presumir ninguna culpabilidad, ha de ser también llevado adelante por el SEBDAVI, el Servicio Nacional de Protección de la Víctima, y vamos a llegar a la verdad de lo que ha ocurrido. Las confesiones, las alocuciones de la súbdita brasileña son verdaderamente terribles, ¿no? La dopaban, la drogaban, la encañonaban para violarla, situaciones que ameritan obviamente la pena más dura que señala nuestro Código Penal, que es de 20 años, si se comprobaran todos estos hechos. Porque no puede ser que la institucionalidad del Estado que está dispuesta y los funcionarios del Estado que tienen que estar dispuestos a proteger y a cuidar la libertad, la vida de las personas, actúen en detrimento de la vida, de la integridad física, de la salud emocional, la salud física de una ciudadana que no por el hecho de ser extranjera pierde sus derechos, ¿no es cierto? Con mayor razón, todos los seres humanos, como dice nuestra Constitución, son sujetos de derecho, y estos sujetos de derecho deben ser profundamente amparados bajo los cánones que señala la Constitución y la ley. Ministro, en otro tema, lo hemos visto que está tratando usted de cambiarle de alguna manera la imagen a la justicia. Se ha cambiado la forma de elegir a los notarios, se ha elegido las salas constitucionales, es decir, se están tratando de llevar adelante transformaciones. Pero, ¿cómo ha visto usted lo que ha sucedido o lo que se ha develado en las últimas horas en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde por lo menos no puedo entender cómo un cajero se puede robar más de 500.000 bolivianos? De acuerdo a la información a la cual hemos accedido, este señor recibía todos los días trámites, al final del día los anulaba y se guardaba el dinero. ¿Cómo es posible? Y varios días claro, se habla de semanas. ¿Cómo es posible que solamente esa caja, o cómo es posible que quien supervisa o el encargado de informática no advierta que habían muchas reversiones por parte de este cajero? Hay quienes creen que él no ha actuado solo. Hay problemas en el Consejo de la Magistratura, Junior, y yo lo dije ayer en la ciudad de Sucre. Hay problemas y nos preocupa muchísimo. Vamos a tratar entre todas estas instituciones de 3 órganos del Estado, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Universidad, tratar de trabajar con el Consejo. Nos hemos enterado de que había una larga convocatoria para jueces, por ejemplo, que se está haciendo en los cánones antiguos. La sociedad no quiere eso. Podemos esforzarnos en hacer las mejores leyes, pero si no cambiamos el elemento humano, si no nombramos buenos jueces, nada va a servir. Va a ser un trabajo en vano. Y usted señalaba muy bien, la experiencia suprema de elegir por meritocracia ha sido la elección de los notarios. 452 notarios han sido elegidos, todos por mérito. Yo le podría contar algunas anécdotas de gente importantísima que ha pretendido y que se ha movido por un lado o por otro y jamás ha podido absolutamente nada. Gente que ha cobrado dinero y se ha terminado en la cárcel, gracias a un trabajo conjunto con el exfiscal general del Estado y con el ministro Carlos Romero. Hemos transparentado totalmente y el 100% de los notarios hoy son elegidos por sus méritos. Serán buenos, serán malos, habrá que hacerles procesos, habrá que hacerles investigaciones en algunos casos, porque obviamente la meritocracia no es sinónimo de honestidad absoluta, pero por lo menos se ha cambiado la cara del servicio notarial, hay una nueva visión de los notarios y eso mismo debería pasar con mayor razón en los jueces, en los vocales. Hemos venido trabajando en la Comisión 898, procedimientos meritocráticos, darle a la universidad, y nuestro agradecimiento eterno aquí a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por todo el esfuerzo y el trabajo coordinado que realiza con nosotros, como muchas universidades, no serán todas, pero la gran mayoría, pero bueno, hemos logrado, por lo menos en cuanto a los vocales, que hay una participación de la universidad, pero en cuanto a los jueces no está pasando eso, y en cuanto a los funcionarios tampoco. Ayer se ha denunciado y se ha sometido a cautelares, entiendo que las audiencias serán en las próximas horas,
a un juez registrador de derechos reales en Sucre que por una orden administrativa cambiaba superficies, mandaba cancelar anotaciones preventivas en su propio beneficio. Situaciones terribles, y no hemos visto una actitud inmediata, una reacción inmediata del Consejo. El día de hoy nos enteramos de este caso, inaudito, absolutamente inaceptable que en pleno Tribunal Departamental de Justicia una persona pueda hurtar, diremos, es el término jurídico correcto, más de $500,000 de bolivianos, y no haya un control, no hay un mecanismo de seguimiento. Nos hemos apersonado, nosotros como Ministerio de Justicia y Transparencia, vamos a nosotros llevar adelante el proceso porque, y lo digo con mucho respeto, hemos visto en algunos casos una actitud un poco laxa frente a estos hechos. El juez de Sucre debió ser cautelado la semana pasada. El Consejo debió tener una actitud mucho más activa, mucho más proclive ante un acto de corrupción. Nosotros hemos identificado un acto de corrupción el fin de semana pasado y en una semana hemos logrado, finalmente, el caso del señor Irineo Condori, el director de la Agencia Estatal de Vivienda de Chuquisaca. En una semana hemos logrado identificar los hechos, tomar las pruebas, allanamientos, se ha evidenciado la gravedad de los hechos y el señor está recluido en la cárcel. ¿Qué es lo que corresponde? La sociedad boliviana está pidiendo acciones concretas, acciones fuertes contra la corrupción. Nosotros estamos trabajando en varios municipios, no puedo todavía adelantar, seguramente mañana o pasado tendremos importantes noticias aquí en el oriente boliviano. Estamos trabajando con una voluntad muy férrea, caiga quien caiga. El señor Irineo Condori ha sido diputado nacional del Movimiento Socialismo, a mí me tocó presidir la Cámara de Diputados cuando él, yo lo conozco, con mayor razón. Si es una autoridad, si es un alcalde del MAS, nosotros actuamos con la misma o con mayor incluso intensidad bajo la política del presidente Evo, que es cero tolerancia a la corrupción. ¿Qué estará faltando, ministro, en la magistratura? Porque esto parece ser una enfermedad de nunca acabar. El anterior consejo con la señora Mamani y los otros, habían también problemas. Cada que salta algún conflicto en la magistratura, sucede que nos sorprendemos con que el doctor Alcón o la doctora Dolca Gómez están de viaje, usted mismo lo señalaba. ¿Qué está faltando en la magistratura, usted cree? Yo creo que falta un cambio de actitud muy profundo, como se ha vivido en otros órganos del Estado, como se ha vivido en el órgano ejecutivo, por ejemplo. Tiene que haber mayor trabajo, tiene que haber mayor responsabilidad, tienen que evitarse los viajes. Nosotros cuando viajamos por temas de trabajo, como hemos viajado en el tema de las demandas internacionales que Bolivia ha llevado, viajamos por un día, viajamos por 2 días. Y bueno, están un día allá y un día de viaje. Un día de viaje, y aquí nos hemos encontrado que hay algunos consejeros, algunos magistrados que viajan 10 días, que viajan una semana, a eventos académicos, cuando no se necesitan pues mayor conocimiento académico. Aquí se necesita tomar conciencia de la realidad, se necesita trabajar. En algún momento yo los propuse. Y tenemos un muy buen eco, y yo saludo la actitud y muy proactiva, honesta, digna, responsable del presidente del Tribunal Supremo, por ejemplo. Usted sabía que el doctor Revilla ha reducido sus funcionarios, una serie de funcionarios que eran absolutamente innecesarios, y con eso ha creado 25 juzgados. El presidente va a crear otros 25, ahorrar el dinero para crear 25 juzgados, y nosotros, el presidente Evo, en la negociación del año judicial, ha anunciado otros 25 juzgados. Eso es lo que queremos, que hayan actitudes diferentes, que el Consejo diga, haremos una selección limpia, que la haga la universidad, la haremos pública, que los jueces sean los mejores, haremos convenio con las universidades y las universidades que nos manden a los mejores profesionales. Una transformación en el elemento humano, que no digan, no, esto me corresponde, esta es mi atribución, este es mi departamento, yo manejo esto. Ese tipo de lógicas nefastas que tanto daño han hecho en el pasado deben ser desterradas. Yo tengo fe Junior en el Consejo, pues, pueden ser situaciones de entrada, tenemos información de situaciones terribles. Ni le contara lo que, por ejemplo, Asoban nos ha solicitado. Nos han visitado los máximos ejecutivos, el presidente de Asoban, y nos han solicitado que Derechos Reales pase al órgano ejecutivo y que hagamos con Derechos Reales exactamente lo mismo que hemos hecho con el notariado, que lo transparentemos, que lo dignifiquemos. No está dentro de nuestros planes, no hay una idea de eso. La idea es fortalecer en el Consejo de la Magistratura, fortalecer en el órgano judicial, pero necesitamos también un trabajo conjunto, necesitamos moralizar la justicia. Las casas de justicia no deben ser lugares de martirio, de sufrimiento de la gente, Junior. Hay gente que pasa por el tribunal en este edificio, uno de los más altos que tenemos, si no es el más alto en Santa Cruz, y se cruza la vereda del frente y se persina y dice, en esta casa maldita no quiero caer nunca, porque la gente tiene temor, tiene terror a ir a las casas judiciales. Y eso debe cambiar. Tenemos que cambiar. Un proceso de revolución tan grande, tan profundo como es el que está llevando en Bolivia, necesita una nueva administración de justicia. Yo tengo mucha fe en las nuevas autoridades electas, en su capacidad, en su trayectoria, el nuevo fiscal general,
una trayectoria impecable, un hombre éticamente solvente y académicamente formado. Igual el presidente Revilla, los otros presidentes, hay fe en ellos, ¿no es cierto? Y ojalá que sobre todo lo que se ha construido en el pasado, lo poco que se ha podido construir, ahora sí, con estos saltos que estamos dando, las salas constitucionales, la dignificación de la función notarial, la ley de abreviación procesal penal, este censo que vamos a hacer, logremos pues esa transformación que tan anheladamente el pueblo boliviano espera y que es una responsabilidad de nosotros procurarla. No solamente del órgano cabeza de rector, el Ministerio de Justicia, sino de toda la institucionalidad de la justicia, porque además ese es el pedido, ¿no?, que lo ha hecho varias veces el presidente Evo, es el mandato de una cumbre, es lo que la nación necesita. Ministro, antes de terminar, si me permite cambiar de tema, por favor, el tema del Silala, ¿no? Bolivia tiene que presentar, usted me corregirá, ¿es la contramemoria? La dúplica. La dúplica a la demanda presentada por Chile, ¿no es cierto? Así es. El senador Oscar Ortiz, que es candidato también a la presidencia, ha planteado la conformación de una comisión, dice él, para investigar primero el tema del mar y segundo han observado los opositores el tema de la forma en la cual Bolivia está llevando adelante no solamente la defensa, sino la demanda que interpusimos ante Chile por las aguas del Silala. No se puede hacer política con estos temas tan sensibles, ¿no? Nosotros hemos hecho de esta, y lo ha hecho el presidente, una política de Estado. Aquí han trabajado todos los expresidentes, han trabajado todos los excancilleres, han participado en los procesos desde la elaboración de los documentos, la participación en las audiencias, la participación incluso cuando se ha emitido el fallo. Es una verdadera política de Estado, y es una política de Estado en cuanto a la reivindicación marítima exitosa. Más allá de que la Corte no haya establecido que Chile tiene la obligación de negociar, hay elementos fundamentales, esenciales, profundamente favorables al país y que van a permitir seguramente un avance circunstancial. Seguramente el presidente en las próximas horas, ahora que viene el aniversario del 23 de marzo, 140 años de la defensa de Calama, ha de dar a conocer una serie de planteamientos en ese sentido. Y en lo que respecta a las aguas del Silala, Bolivia es, y a través del presidente Evo, es el gobierno y es el país que de manera más objetiva está haciendo respetar sus derechos en relación a sus recursos hídricos. No nos olvidemos que fue ante un anuncio que hizo el presidente Evo justamente el 23 de marzo del año 2016, que Chile ha presentado una demanda liviana, una demanda quizá innecesaria, una demanda forzada, dentro de la cual Bolivia se está defendiendo profundamente y vamos a obtener un resultado objetivo, un resultado favorable, porque además muchos de estos temas dependen en definitiva de las situaciones técnicas, de los hechos científicos, de las evidencias que se logren obviamente recapitular. Pero Bolivia, al igual que en el tema de la demanda marítima, está trabajando con la máxima responsabilidad. Usted sabe, los procedimientos son reservados, eso es un mandato de la Corte que nosotros tenemos que respetar, aunque Chile a veces no lo ha hecho, pero la gente puede estar tranquila y no se necesita, por supuesto, ninguna comisión. Al senador Ortiz había que preguntarle qué hicieron ellos durante tantos años por la reivindicación marítima. Hoy en día, los casi 200 países que existen en el mundo, en el contexto de Naciones Unidas, conocen y saben a profundidad cuál es el objeto de la demanda marítima. Saben que hay un problema terrible entre Bolivia y Chile, que es un tema irresuelto. Los avances que se han hecho en la sentencia de jurisdicción y en la sentencia del fondo marcan avances sustanciales. O si no es que nos diga el senador Ortiz, ¿qué teníamos antes? ¿Qué cosa hemos perdido? No hay pierde en esto, solamente hemos avanzado y lo mismo ocurre en las aguas de los manantiales del Silala. ¿Usted cree que se está politizando este tema, teniendo en cuenta cuenta que ya estamos en un año electoral, ¿no? No deberían politizarse jamás. Recordemos que el expresidente Carlos Mesa, que es un candidato de oposición, ha participado. Nosotros hemos trabajado con Carlos Mesa, él ha sido parte fundamental de esta demanda, ha participado incluso en la producción de libros y demás, y ha estado en todos y cada uno de los actos. Esta es una política de Estado, y las políticas de Estado deben manejarse como tal. Los Estados Unidos, otras naciones tienen políticas de Estado, pueden enfrentarse sobre todo, pero las políticas de Estado se respetan. Bueno, un candidato como Oscar Ortiz, que no llega al 5%, que no gana ni siquiera en su terreno, que es aquí en Santa Cruz, de acuerdo a las encuestas, además de Página 7, de encuestas de ellas, está desesperado, primero ha acudido al 21F, ahora va a acudir a este tipo de situaciones, pues lo correcto. Hay que hacer una propuesta a la nación y conseguir el voto dignamente, limpiamente, como lo hace el presidente Evo, como lo hemos hecho nosotros durante varias elecciones, como es lo justo, como es lo correcto. ¿Cuándo presenta Bolivia la dúplica? ¿Hay fecha? El 15 de mayo, ¿no? Es la fecha establecida por la... Febrero a mayo. Son 90 días a partir de la presentación de la réplica que se dio el 15 de febrero.
Muchas gracias, ministro, por habernos visitado. Un placer haber conversado con usted. Un placer estar aquí en esta casa amiga. Muchas gracias. Si de esta manera llegamos al final de nuestro servicio informativo, le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Nos dejamos